sueño y una realidad, porque nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará. En este viaje que es la vida, lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder de ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar. En esta serie de videos aprenderemos antes de emprender o aprenderemos si ya estás emprendiendo. Creo en este llamado.
buenas tardes a todos y todas. Otra edición más de Mentor Sessions. Mi nombre es Julio Zelaya. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Es viernes y mi alma lo sabe. Sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julio Zelaya y bienvenidos a una sesión más de Mentor Sessions. Hoy será una sesión de lujo como todas las que hemos tenido con dos grandes guatemaltecos que han triunfado en el deporte, son campeones en sus propias disciplinas y nos contarán historias de cómo triunfar en los deportes y en la vida. Y tenemos nada más y nada menos que a un campeón en bádminton, un seleccionado olímpico, que es Kevin Cordón, y tenemos a la primera mujer centroamericana y del Caribe que ha logrado conquistar el Everest, que es el monte más alto del mundo, y ella es Andrea Cardona. Dos excelentes seres humanos con quien conversaremos en breve. Déjame contarte que tenemos varias noticias. Este viernes siguiente estrenamos nuestro nuevo programa, Es Viernes y Mi Alma Lo Sabe. Un refresh con tu servidor Julio Zelaya, y déjame contarte que ya tenemos una promo de ese primer programa que tendremos este viernes. Te lo coloco a continuación para que lo veas y te suscribas a nuestro canal. Esto es un episodio que se llamará Un jefe a lo Thanos. Miremos a continuación. Es viernes y mi alma lo sabe. Nuestro líder le dicen múltiples apodos, a veces le dicen Thanos. Me preguntaba cómo será este personaje. ¿Esta persona quiere trabajar conmigo? No, para nada. Ya te voy a tener. ¿Qué soñabas cuando eras niño? Esto es lo que quería hacer cuando yo era niño. Todos los días son una oportunidad para volver a creer en nuestros sueños. Así que te esperamos este viernes con el primer episodio de Es Viernes y Mi Alma Lo Sabe, exclusivamente en mi canal de YouTube. Así que déjame presentarte a nuestros dos invitados para que podamos tener una conversación. Y empezaré con nuestro gran amigo Kevin Cordón, y déjame contarte que él es originario de Zacapa. Ya le están mandando saludos desde también de Guatemala, y él es campeón en bádminton. Ha tenido diversas medallas de oro en esta disciplina, también ha sido seleccionado olímpico, es un excelente ser humano, y déjame contarte que yo lo conocí hace varios años. Nos estaban haciendo una entrevista en conjunto, y lo que más me llamó la atención de Kevin fue la humildad con la que él contaba, todo un campeón en la disciplina que ha practicado por múltiples años, pero lo que más me impresionó fue la accesibilidad de Kevin, siempre dispuesto a servir, dispuesto a contar de su historia, y eso es algo que creo que por eso lo hace una gran persona y más digno de admirar. Así que le quiero dar la bienvenida a mi querido Kevin Cordón. Kevin, bienvenido a esta tu casa y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Aquí disfrutando en casa en la Unión Zacapa, ya que por problema de la pandemia, pues estoy aquí con mis papás, y bueno, va a ser un gusto poder platicar con ustedes un poco de mi vida personal y mi vida deportiva.
Muchísimas gracias, Kevin. Y ahora le quiero dar la bienvenida a otra excelente amiga. Ella es una campeona en el tema del montañismo y el alpinismo. Ella ha sido la primera mujer en Centroamérica y el Caribe en lograr vencer el Everest, que es el monte más alto del mundo. También ella es escritora, es conferencista y les puedo prometer que tiene lecciones de vida y empresariales que son extraordinarias. Una persona que también admiro muchísimo, también tiene una accesibilidad y una calidad humana que ustedes verán, tendremos muchísimo que aprender de ella. Así que le quiero dar la bienvenida a mi queridísima Andrea Cardona. Hola, mi querida Andrea, ¿cómo estás? Hola Julio, qué gusto saludarte. Hola Kevin, gracias por invitarme a este espacio tan inspirador. Vamos a aprender muchísimo de ustedes y sobre todo hay muchas personas que también quieren hacer realidad sus sueños, así que muchas gracias por haberse sumado a este programa. Entonces los paso al backstage brevemente en lo que presento a cada uno de ustedes y ponemos de inicio ya esta sesión. Nuevamente muchas gracias por unirse. Entonces, déjame primero contarte quiénes son las personas que estamos invitando a continuación. Y déjame presentarte una pequeña pieza que nos muestra quién es nuestro primer invitado. Déjenme presentarles a Kevin Cordón con esta pieza. Es mi vida porque parece que le dedico el mayor tiempo del día que estar entrenando. Ahí sí que he pasado casi toda mi niñez, mi juventud y mi adolescencia aquí en este deporte y dejando lo que es toda la carrera deportiva, todos los resultados, las medallas, es lo que me ha enseñado en sí el deporte. Todos los valores humanos que uno ha aprendido aquí son cosas que el más le agradezco y le voy a agradecer al bádminton y al deporte en general. Solo de estar en los Juegos Olímpicos, eso ya es una gran victoria. Regresar como lo que siempre digo de toda competencia, regresar con la satisfacción que di todo de mí en el partido o en cada punto. Yo creo que eso es lo más importante de cuando alguien va a representar a Guatemala o va a jugar una competencia. Salir satisfecho de saber de que independientemente si se gana o se pierde, dio todo lo de sí para poder hacer un buen resultado o un buen juego. Poder ser el número 1 de América, poder estar en un medallero, poder escuchar el himno nacional en el extranjero, son cosas que uno soñó de niño. Entonces cuando uno ya las hace realidad, es una alegría inmensa. Así que déjenme presentarles nuevamente a un campeón, Kevin Cordón. Mi querido Kevin, ya te están dando muchos saludos, muchas personas que te admiran, que concuerdan conmigo, que eres un ser humano, que su humildad y también su espíritu de servicio nos ha tenido muy bien representados como país en los diversos torneos. Así que quisiera empezar con una pregunta que me encanta hacerle a personas que han triunfado en alguna disciplina. ¿Dónde nace esa pasión por el bádminton? ¿Cómo lo descubres? Cuéntame un poco cuál fue el inicio de esta travesía que, como tú bien decías en ese video, se volvió una gran parte de tu vida. Bueno, yo lo describo muy fácilmente, yo lo digo que es el destino. Dios me puso en mi camino el deporte, el bádminton, ya que, bueno, yo no tenía conocimiento de ello, entonces yo siempre estoy más que convencido de que Dios me dio ese lindo regalo de ponerme el deporte en mi camino. Y todo empezó aquí en la Unión Zacapa. Yo soy de un pueblo pequeñito de Zacapa y bueno, lo voy a tratar de resumir lo más que pueda. Una persona que en los años 80 jugó antes bádminton era de Chiquimula, Amílcar Castañeda se llama. Él vino aquí a mi pueblo a vivir, se casó con una persona de aquí de la Unión y él empezó a las escuelas a como promover el deporte. Y a mí me quedaba cerquita el gimnasio donde se jugaba y bueno, ahí sí como niño curioso fui a verlo, me llamó mucho la atención lo que era una raqueta y el gallito y pues gracias a Dios desde el momento que llegué como que se me facilitó un poco a la hora de pegarle y ya después ya él me empezó como que a lavar la cabeza en el buen sentido de la palabra
diciéndome que si yo seguía entrenando podía poder representar a la Unión, podía conocer otros pueblos, podía ir a la capital, que en aquel entonces uno todavía no tenía la oportunidad de ir a la capital. Entonces fueron muchas cositas bonitas y positivas que hicieron de que pues, poco a poco yo me fuera involucrando en el bádminton. Yo que desde niño yo jugaba fútbol, entonces esas cositas hicieron de que yo empezara como que a dejar la pelota por un lado y agarrar más la raqueta. Y pues ya gracias a Dios con los torneitos que fui jugando en los pueblos y como que me fui integrando más a la selección infantil juvenil, y así fue pues como poco a poco se me fue abriendo más el camino en el mundo del bádminton. Ahora me llama la atención que tuviste mentores, esas personas que se acercan a la vida de uno y te muestran a lo mejor un nuevo mundo, gente que a lo mejor descubre esos talentos que tú tienes, eso que tú empezaste a describir, tenías cierta facilidad para este deporte en particular, pero muchas personas, a pesar que tienen eso, se quedan allí y no toman acción y no entrenan en la magnitud que tú has entrenado. Cuéntame qué te hizo dar ese paso de decir, bueno, me voy a dedicar a esto y lo voy a hacer con todo mi esfuerzo. Cuéntame cómo fue ese proceso de ya tomarlo como una decisión de vida. Sí, fueron dos motivos, la verdad, que hicieron de que yo tomara esa gran decisión de dedicarme al deporte. La primera era de que yo desde niño quería ir a unos Juegos Olímpicos. Yo tuve una oportunidad de la inauguración de unos Juegos Olímpicos. En esos momentos todo es Juegos Olímpicos, entonces yo lo vi y dije, bueno, yo quisiera estar en unos Juegos Olímpicos y voy a hacer todo lo posible para poder lograrlo. Entonces de ahí donde yo empiezo a tomar esa decisión de dedicarme al bádminton. Y la segunda, que también yo vi que si se seguía practicando el bádminton, yo iba a poder crecer como deportista, pero también como persona. Yo podía ayudar a mi familia, ayudarlos en cosas de la casa. Yo vengo de una familia humilde, entonces esas dos cosas hicieron que yo agarrara esas fuerzas o yo tomara esa decisión de poder yo salir de la casa y poder ir a aventurarme a la capital y a otros países para poder entrenar, para cumplir mi objetivo de estar en unos Juegos Olímpicos, mi sueño, y sobre todo de que el bádminton me abriera puertas para yo poder ayudar a mi familia en lo que pueda aquí en la casa. Felicitaciones. Y felicitaciones por haber dado ese paso que muchas personas a veces tenemos una claridad de lo que nos gusta, un propósito por el cual caminar, pero a veces nos vence el miedo o a veces nos vence lo que otras personas dicen al respecto. Entonces te quisiera preguntar, ahora que ya decides dar ese paso, decides vivir, tener ese sueño que tú tenías muy claramente definido, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué escuchaste de las personas? ¿Qué te decían las personas que te apoyaban, quienes no necesariamente te apoyaban? Cuéntame cómo fue ya cuando empezaste a contarle el mundo de ese sueño y empezaste a trabajar en pro de él. Sí, bueno, la primera, yo creo que la más importante de todas fue que por parte de mi familia, mis papás, en ningún momento escuché algo negativo diciendo de que eso no lo podía lograr o eso era imposible. Al contrario, por parte de mis papás, yo recibí, gracias a Dios, ese tipo de apoyo que yo creo que es bien importante para todo niño, porque al final, cuando uno es niño, uno depende mucho de los papás, entonces de ellos va a depender si uno practica o no, en este caso, un deporte. Entonces, gracias a ellos, ellos sí me dieron ese apoyo. Y sobre todo ya cuando iba en el camino, yo le doy muchas gracias a Dios de que me puso en el camino personas que me dieron muy buenos consejos de las cosas que tenía que iba a pasar, porque el camino no iba a ser nada fácil, tenía que sacrificar muchas cosas. Y de las cosas malas que yo escuchaba, porque también hay gente que da como que esos comentarios negativos, no hacerles caso, al contrario, tomarlos, transformarlos en cosas positivas. Entonces, así fue como yo fui armando esa mochila de confianza y de saber de que en el momento todo iba a ser difícil, pero que en el camino lo iba a disfrutar, y ya que cuando iba a cumplir mi sueño, todo iba a valer la pena. Entonces, todas esas cositas positivas y también negativas que la pude, gracias a Dios, pasar a positivas, hicieron de que yo tomara esa gran decisión primero de dejar a mi familia, que eso fue que hasta el día de hoy ha sido el sacrificio más grande que he hecho, y en el camino encontrar personas muy especiales que de una u otra forma han portado su granito de arena para que yo siga en el deporte o que me ayudaron a cumplir mi sueño de estar en unos Juegos Olímpicos.
Y el otro día escuchaba una entrevista de un campeón también olímpico que decía una frase que me llamó la atención. Decía, es lo que haces en la oscuridad lo que te lleva a la luz. Y decía, muchas veces no vemos lo complejo que es la vida de un deportista porque nos toca madrugar, nos toca estar hasta la noche. Y él decía, esas cosas no se ven. Uno a veces ve, ganó la medalla, pero no todo el esfuerzo que implicó. Cuéntame cómo es la vida de un deportista de alto desempeño como en tu caso. ¿Cuáles son esos sacrificios que hay que tener y en qué es diferente la vida de un deportista que lo hace por hobby a alguien que lo hace como su propósito de vida? Sí, bueno, el primero, como lo mencioné anteriormente, el sacrificio más grande es dejar a mi familia. Eso ha sido lo que más me ha costado. Y de la otra, han escuchado comentarios como que la vida del deportista es diferente a la vida de una persona normal. Y bueno, yo lo digo de otra forma, es el estilo de vida que uno acepta y que uno quiere llevar. Entonces, más que todo son las horas de entrenamiento. Cuando hay competencia, la gente solo mira el partido, el juego o el resultado, pero lo que hay detrás de ello es muchas horas de entrenamiento, mucho sacrificio. Entonces, esas son las cosas de que las que valen que valen la pena, como contar, ya que ahí es donde se ganan las medallas en los entrenamientos, pero también es bien importante no solo ser profesional en el entrenamiento o en el deporte, sino también que ser profesional en la vida personal, ya que uno pues, tiene que llevar una vida muy saludable, comer bien, dormirse las horas adecuadas, no llevar un estilo de vida muy corrido, porque ya en sí el deporte lo mantiene uno cansado, ocupado. Entonces, esos son el tipo de cositas que uno tiene que adaptarse como que a la vida normal para poder lograr sus objetivos, que en este caso es ganar las medallas. Entonces, eso es lo que yo lo resumiría, el estilo de vida que yo he tomado o las cosas que tengo que hacer para poder cumplir mis sueños. Y cuéntame algo que me llama la atención ya cuando empezaste a representar a Guatemala fuera de nuestras fronteras. Yo, para hacer una analogía personal, recuerdo la primera vez que empecé a salir de mi país y me invitaban a hacer alguna cosa fuera, a lo mejor dar una conferencia o alguna cosa. Recuerdo haber tenido genuino miedo de decir, bueno, tal vez me fue bien en mi país, pero ¿qué va a pasar fuera? Y recuerdo tener como una vocecita que podía haberme saboteado fácilmente. ¿Cómo manejas eso cuando empezaste a triunfar en el extranjero, donde empezaste a enfrentarte a otros deportistas que también, como tú, ya tenían un desempeño profesional? ¿Cómo manejaste eso y cómo la variable mental también juega un papel en el lograr nuestros sueños? Sí, bueno, uno tiene que aferrarse a los objetivos y a los sueños. Eso es lo primero. Entonces yo siempre he caminado con eso, porque en el camino, como lo dije al principio, el camino no es fácil, el camino es muy difícil, pero entonces por eso es que uno tiene que aferrarse mucho a sus objetivos y a sus sueños. Entonces eso es lo que llevo yo siempre de la mano. Y ya en lo que son cuestión de partidos y todo eso, yo siempre he sido de la mentalidad de que todos tenemos dos piernas, dos brazos, un cerebro, todo. Entonces, simplemente la diferencia va a ser quién esté mejor concentrado a la hora de jugar, pero sobre todo, quién haya entrenado a conciencia. Entonces, son esas dos cositas que yo siempre he llevado de la mano para que no me afecte, porque quiero o no, en el extranjero, más nosotros que venimos de un país pequeño, como que los países desarrollados, la gente de por allá como que trata de humillar a la gente que venimos de países pequeños. Entonces la única forma de demostrarlo no es con palabras, porque con palabras uno se defiende bien, sino que demostrarlo con hechos, con actos. Entonces mi mayor forma era de poder decir de que aunque vengamos de un país pequeño, pues venimos de corazón grande, era a la hora de jugar cada partido en los torneos, demostrar de que aunque vengamos de un país pequeño, venimos con sueños grandes para cumplirlos en la vida. Excelente. Y cuéntame, ¿cómo manejas el éxito? Porque tú eres una persona que se ha mantenido
muy bien centrado a pesar de todo el éxito que has tenido. Y tú sabes de muchos casos de deportistas que cuando empiezan a tener éxito, como que el éxito también les afecta el desempeño y dejan de tener éxito en el deporte que los llevó ahí justamente porque pierden esa perspectiva. ¿Cómo haces para mantener esa perspectiva centrada en tu propósito a pesar del éxito que has tenido? Mira, yo creo que eso es bien, en la parte de la humildad, lo que una de persona tiene que saber de que, deportista, uno tiene que saber de que no todo es ganar, ganar. Aunque uno entrene a conciencia, van a haber momentos donde se van a perder. Entonces, por eso uno tiene que mantener la humildad para poder escuchar y saber bien las cosas, los errores que uno cometió para en el siguiente partido, en el siguiente torneo, no volver a cometerlos. Pero yo tuve una experiencia desde niño, uno de niño idolatraba a los jugadores. En este caso a mí me gustaba el fútbol, yo idolatraba mucho a jugadores que jugaban fútbol aquí en mi pueblo. Y uno quería como que hacer todo lo que ellos hacían. Entonces a mí me quedó bien marcado eso de saber de que uno, pues gracias a Dios, uno está en una posición donde uno pues, como que puede ser ejemplo para los niños. Entonces, como que uno tiene esa responsabilidad y esa obligación moral de dejarle a la niñez guatemalteca algo bonito. Entonces, por eso es de que uno de los valores que uno tiene que dar el ejemplo es la humildad, porque ya que la humildad abre oídos y abre la cabeza para consejos, para regaños, para opiniones. Entonces, a mí que gracias a Dios me están dando la oportunidad como de ser ejemplo para los niños, yo poder dar ese valor muy importante que no solo les va a ayudar en este caso en la vida deportiva, sino que también en la vida personal para que sean personas de bien. Y creo que has mencionado cosas muy importantes en este concepto que tú nos dabas de humildad, de esa capacidad de escuchar consejo, esa capacidad de recibir también retroalimentación y por otro lado reconocer cuando algo no ha estado correcto. Ahora, ¿qué le dirías a otras personas que están tratando de descubrir eso que les apasiona? Y puede ser en el deporte, puede ser en las artes, en los negocios. ¿Qué consejo les darías para que cumplan también sus sueños como ha sido tu caso? Sí, bueno, lo primero que diría es que se aferren a su sueño, a su objetivo, que se aferren, que se pongan como que la mano en la conciencia, decir, bueno, yo quiero cumplir este sueño y que se aferren mucho a ello para que cuando vengan las cosas, los malos comentarios o el camino va a estar difícil, no sea una excusa, un argumento para tirar la toalla. Y también se tiene que hacer muchos sacrificios, pero que no confundan lo que es el sacrificio con la responsabilidad. Esas son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, la gente dice, bueno, yo hago sacrificio, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a estudiar o para ir a trabajar. Eso no es un sacrificio, yo creo que es una responsabilidad, porque si no se levanta temprano, no lo van a correr del trabajo. Si no se levanta temprano, no va a poder ganar el grado. Entonces, esas dos cosas hay que diferenciarlas. El sacrificio es nada más salir de su zona de confort para poder lograr un objetivo o cumplir un sueño. Entonces, eso yo creo que sería el consejo que yo le podría dar a la gente, que lo pongan en práctica para que puedan lograr su sueño y que también, no todos los sueños, los objetivos se puedan cumplir en corto plazo, sino que normalmente se cumplen a largo plazo. Entonces, que tengan la paciencia de que las cosas, haciéndolas bien, de corazón y a conciencia, tarde o temprano va a venir el sueño que tanto habían anhelado cumplir. Me llama la atención que tú nos recuerdas algo que hay un autor que me gusta mucho llamado Malcolm Gladwell, que él estudiaba a las personas exitosas y él acuñó un término llamado la regla de las 10,000 horas y decía, si algo encontré es que las personas exitosas en una disciplina, cualesquiera que fueran, habían practicado disciplinadamente por lo menos 10,000 horas y es algo que usualmente no se ve. Se ve el éxito tal cual fuera un iceberg en donde se ve la punta o la cúspide del éxito, pero no todo eso que tú dices, ese trabajo fuerte que implica y además tener buenos mentores, tener una retroalimentación constante para siempre seguir aferrado. Cuéntame, ¿cuáles fueron tus momentos más difíciles, Kevin? Porque
todos quienes han logrado grandes cosas también hemos tenido nuestras grandes batallas que enfrentar. Sé que tuviste inclusive en alguno de los campeonatos una lesión importante que te tomó un tiempo recuperarte. ¿Cuáles fueron tus grandes batallas a lo largo de este tiempo que has estado en este deporte? Sí, bueno, contándole a las lesiones, que todo deportista tiene que pasar por esa mala experiencia de las lesiones. A mí me tocó vivir una de esas experiencias en el 2013. En abril de 2013 yo estaba en un torneo en Perú, en el extranjero. Bueno, estoy jugando y bueno, hago un movimiento que lo he hecho 1000 veces y bueno, se me mueve la rodilla y me lesiono, una lesión muy grave en la rodilla. Entonces ya me traen de emergencia aquí a la capital. Y la cosa es que me pasa a mí lo de mi rodilla un sábado, me traen a mí un lunes a Guatemala, me operan un martes, yo salgo un jueves del hospital y el siguiente sábado mi hermano mayor sufre un accidente de carro que muere ahí instantáneamente. Entonces en una semana prácticamente pues se me viene todo el mundo encima, no solo a mí, sino que a toda mi familia, tanto en lo deportivo como en lo personal. Entonces yo podría decir de que ese ha sido el golpe más duro que me ha tocado vivir, no solo en mi carrera deportiva, sino que también en lo personal. Pero como lo dije al principio, de lo malo siempre hay que tratar de sacarlo lo bueno, lo positivo, y eso como que marcó un antes y un después en mi vida, ya que en este tipo de experiencias uno sabe de que si uno no está aferrado a las cosas de Dios, uno se vuelve un poco loco en ese tipo de malas experiencias. Y bueno, ahora uno ya mira la vida desde otro punto de vista, no solo ser un buen deportista, sino que ser una mejor persona, y de saber de que si uno está aferrado en las cosas de Dios, uno va por buen camino. Gracias, Kevin. ¿Y qué viene para Kevin Cordón? ¿Cuáles son esos sueños por los que estás luchando ahora? Ya viene una nueva Olimpiada. ¿Con qué estás soñando? Cuéntanos. Sí, Juegos Olímpicos, esa es mi meta, poder estar en unos cuartos Juegos Olímpicos. Espero en Dios poder lograrlo. Por el tema de esto de la pandemia, la clasificación en bádminton se quedó a 7 semanas de cerrar nuestra clasificación. Gracias a Dios, hasta el momento yo estoy clasificado, pero todavía faltan esas 7 semanas. Entonces ya la Mundial de Bádminton ya dijo un anunciado donde el otro año, en marzo, se reactivan otra vez esos torneos, esos clasificatorios. Entonces espero en Dios poder estar al 100% otra vez, poder cerrar mi clasificación a Juegos Olímpicos y poder ir a Tokio a representar a Guatemala en bádminton. Entonces espero en Dios de que todo salga bien. Primero Dios, así será, y estaremos te haremos ahí todas las mejores energías para que representes bien a Guatemala como siempre lo has hecho y que logres un sueño más. Y sin duda nos has dado una cátedra, mi querido Kevin, de cómo es la vida de un emprendedor. Es un estilo de vida, de trabajo, de mentores, de un propósito, de ver la vida con ojos positivos, de tener fe, de tener humildad. Y creo que todas esas cosas nos has dado una cátedra de liderazgo que te agradezco profundamente. Sé que te quedas para las preguntas y respuestas junto con Andrea y le voy a dar paso a Andrea Cardona. Gracias, Kevin, por cada uno. Te han mandado muchos saludos acá. Eres una persona digna de admirar y muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Así que te paso al backstage, mi querido Kevin, para luego estar en la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes ven una historia extraordinaria y el éxito, como hemos visto, no es casualidad. Quiero presentarles a nuestra siguiente campeona y quiero mostrarles un poco de lo que ella ha hecho en su vida. Veamos a continuación. Todo desafío comienza por un sueño.
Creatures of my dreams raise up and dance with me. Now and forever, Y me encanta esta pieza que nos muestra diversas lecciones de vida en sí mismas. Así que quiero darle la cordial bienvenida a nuestra querida Andrea Cardona. Mi querida Andrea, qué inspiración y gracias por haber aceptado la invitación a este programa y muchas cosas por preguntarte. En principio, ¿cómo nace esta conexión por la naturaleza, por hacer montañismo? ¿Dónde nace esta inspiración? Sé que estudiaste economía, fuiste a Europa a estudiar y en eso te reconectas con una pasión. Cuéntame cómo fue ese momento. Bueno, sí, yo soy la mayor de 3 hermanos y mi papá y mi mamá cuando me tuvieron tenían 21 añitos, imagínate, todavía eran estudiantes y entonces eran tan jóvenes que pues a ellos aún les gustaba mucho salir a pasear por Guatemala, tener una vida social muy activa y entonces ellos nos llevaban a conocer muchos lugares de Guatemala en donde acampábamos. Y entonces yo estaba ahí viendo toda la naturaleza tan hermosa de mi país, las diferentes etnias y teniendo estas experiencias de 5, 6, 7, 8 años, de seguro que me marcaron muchísimo. Pero también me marcó un episodio que fue muy duro para mí y fue cuando yo tenía 13 años. Mis papás se divorcian y para mí eso es una gran tragedia porque estoy entrando en la adolescencia, todavía estoy entendiendo el mundo y muchas cosas. Te perdí, mi querida Andrea. ¿Me escuchas? Ahorita sí, perfecto, sí, ahorita sí, ahorita Ay, sí. qué pena. Pero te contaba que entonces esas dos experiencias, creo que de ahí nace estas ganas de escalar montañas que después vino a ser una gran oportunidad. Pero bueno, lo que mis padres me inculcan a esa edad, del amor por la naturaleza, el divorcio lo que hace conmigo es que nos vamos a vivir al lago Atitlán, puedes creer, me fui con mi familia, bueno, con mi mamá y su nuevo esposo, y bueno, uno de mis hermanos a vivir a un pueblito de Sololá que se llama San Marco La Laguna. No había electricidad, no había teléfono, no había nada. Yo tenía 15 años, imagínate, y eso me cambia muchísimo porque de repente estoy viviendo enfrente de un lago espectacular, viendo esos 3 volcanes imponentes y soñando a ver cuándo iba a escalar el volcán San Pedro. Entonces, bueno, definitivamente esas experiencias tuvieron mucho que ver en lo que pasó después. Y entiendo que luego te vas a estudiar fuera y tomas una decisión interesante. Siempre que he visto de tu vida, hay como un momento de transición en donde empiezas a ir en pro de tus sueños. ¿Cuál fue ese momento en tu vida? Pues mira, después de haber vivido en el lago Atitlán, conocí a muchas personas que habían viajado el mundo y muchos lo hacían sostenible, solo vendiendo pulseritas, vendiendo artesanías, y a mí eso me parecía fascinante. Entonces ya cuando me tocaba ir a la universidad, yo iba a tener que regresar a la ciudad. Yo había sentido que yo había abierto tanto mi mentalidad y mi mente y mis posibilidades viviendo en ese lago Atitlán tan maravilloso, conociendo personas de todo el mundo. Entonces, ahí decido que quiero viajar, que me quiero ir a otro país y empiezo a buscar becas y me gano una beca para ir a estudiar a Italia. Y entonces fue así que me salto el charco por primera vez, me voy de Guatemala y a pesar de que yo me sentía muy contenta, fue muy duro saber que iba a vivir lejos de mi familia por los próximos 4 o 5 años. Entonces, mira, Julio, en esos momentos cuando yo ya estoy en Italia y estoy estudiando economía del turismo,
y pues me estoy graduando de una universidad extranjera y luego empiezo a trabajar en hotelería, yo pensaba que yo estaba siguiendo mis sueños, pero yo me di cuenta de que mucho de eso yo lo estaba haciendo para hacer orgulloso a mis papás, porque yo sentía que eso era lo que yo debía hacer. Y ya después de 1 año y medio de estar trabajando en hotelería, me tuve que hacer esta pregunta que es a veces difícil e incómoda. Me tenía que preguntar si yo era realmente feliz haciendo lo que estaba haciendo, porque yo había salido del lago Atitlán soñando con regresar a Guatemala para hacer turismo sostenible, ecoturismo, poder viajar a las comunidades y ver cómo poder hacer proyectos de desarrollo, y de repente estar trabajando en un hotel de lujo, en una isla de Sardeña, que es ahí donde trabajaba, donde una habitación costaba 12,000 euros por noche, ¿me entiendes? Estar en esos excesos. Me hizo preguntarme, ¿es de verdad esto lo que quieres hacer? Por esto fue que saliste de Guatemala. Y entonces ahí, mira, cambia mi vida, cambia mi rumbo por un viaje que decido hacer. Ahorro lo suficiente para viajar por 6 meses de mochilera en la India y en Nepal con un presupuesto de $10. Y nunca imaginé que ese viaje me iba a cambiar 180 grados el rumbo de mi vida, porque fue en ese viaje que entro en contacto con el mundo de las montañas, del turismo como yo lo imaginaba. Me dan la oportunidad de trabajar en un operador de viajes de aventura de Brasil, y es así como empiezo a hacer un sueño realidad, que es de empezar a viajar el mundo. Viajo por 50 países distintos, y después de 2 años y medio de estar trabajando, guiando viajes de aventura, porque ese era mi trabajo, escalo mi primer nevado. Y ahí sí que me abre la puerta a una dimensión que yo en mi vida imaginé que iba a ser capaz de hacer, porque yo era asmática, soy friolenta, las montañas definitivamente no eran parte de mis sueños y de mi radar. Bueno, me llama la atención que tomaste una decisión 180 grados y ya habías alcanzado un éxito que para muchas personas podría haber sido, bueno, ya llegó a su primera cumbre, por así decirlo. ¿Qué pasó por tu mente? Porque me puedo imaginar que había mucho miedo de tomar una decisión tan dramática y además pensar qué van a pensar mis papás, qué van a pensar las personas que han confiado en mí. ¿Qué te hizo, en definitiva, tomarte ese momento y decir, voy a ir tras esto? ¿Y cómo te sentiste en ese proceso? Definitivamente, antes creía que yo tenía que hacer orgullosos a mis papás sobre ciertos parámetros, que era el estudio, la carrera, y definitivamente ellos se alarmaron muchísimo cuando yo les digo que voy a hacer un viaje de 6 meses sola a estos países desconocidos, y dijeron, bueno, nuestra hija pobre ya se volvió hippie como esos que no pueden plan. Entonces, pero mira, luego te das cuenta que tus padres, tu familia, cuando las personas te aman, ellos lo que quieren es verte feliz. Y creo que ellos se dieron cuenta muy pronto que yo estaba muy feliz haciendo un sueño realidad de estar viajando el mundo, tal y como lo soñaba de niña, que yo soñaba con ser Indiana Jones, gracias a los viajes que ellos me llevaban a hacer. Entonces, eso definitivamente alimentó mi curiosidad y fue lo que yo busqué luego en mi vida adulta. Entonces, sí, creo que muchos de los miedos que yo sentía al inicio, todos estaban pues de alguna forma infundamentados. Yo pensaba que iba a ser difícil para mi familia, y en cambio no, ellos van a estar felices siempre que nosotros estemos felices haciendo lo que hacemos. Definitivamente fue un poco duro no verlos por varios periodos de tiempo, porque yo venía a Guatemala una vez al año, y después de la carrera en Italia, que duró 5 años, y de mi trabajo, me quedé viajando y haciendo ese trabajo como guía de aventura por otros 5 años. Así que yo en total pasé 10 años fuera de Guatemala. Y sin duda también similar a lo que nos contaba Kevin, de esos momentos de estar lejos de quien uno ama, también por seguir esos sueños. ¿Y cómo surge ese sueño del Everest? Es una meta que es equivalente a ganar una medalla de oro en alguna disciplina, es el pináculo de muchas personas, pero también tiene enormes riesgos. Algunas personas inclusive han fallecido después de escalarlo en la bajada. Cuéntame, ¿cómo surge el Everest? Y viéndolo como una metáfora a esas grandes cumbres que nos enfrentamos en la vida.
Cierto, pues mira, yo iba 2 veces al año a guiar un trekking. Un trekking es una caminata de larga duración y es una caminata que te lleva a la base del Everest. Entonces, 2 veces al año llevaba grupos. Y yo recuerdo siempre llegar a estos 5.300 metros y ver para arriba y pensar, la gente que escala eso debe estar loca. Hasta que después de 2 años y medio que estoy siempre yendo a la base del Everest, viéndolo de abajo para arriba, en la agencia de viajes para la que trabajaba en Brasil, me piden que vaya a asistir una pequeña expedición de 6 personas para escalar un nevado, una montaña de 6.200 metros. Y mira, yo tenía mucho miedo porque yo sabía pues que era asmática, que los bronquios son más sensibles, que soy friolenta, de que yo nunca me imaginé haciendo todo eso. Tenía tantas cosas pasando por mi cabeza, pero creo que el hecho que no podía decir que no, porque a ellos no les daba tiempo de mandar a alguien más desde Brasil y yo ya estaba en Nepal, me hace pues tomar ese curso de 2 semanas para aprender lo básico de escalada y luego estar recibiendo a este grupo de 6 personas de Brasil, que me sorprende un montón que tenían todos más de 50 años. Yo en ese entonces tenía, imagínate, 25. Y entonces yo cuando los veo digo, si ellos lo pueden lograr, pues yo también tengo que ver cómo le hago, pero yo pues no me puedo, ahí sí que no puedo desistir de esta expedición. La cosa es de que, mira, vamos hacia la cumbre. Yo recuerdo ese día de cumbre, que por lo general son los más duros porque son los más largos, con menos oxígeno, con más frío, y lo mucho que yo estaba sufriendo al subir porque me empezaron a doler los pies, empecé a sentir un agotamiento extremo y yo asustada le iba diciendo al guía, mira, siento los pies que se me están congelando. Y yo recibía respuestas como, si lo sientes que te duelen es porque están vivos, Andrea. Cuando ya no lo sientas, avísame que ahí sí es que ya se te congela. Y bueno, yo viendo a las personas que no desistían. Y mira, fue muy mágico ese momento, porque de repente estaba en la hora del amanecer, yo estaba dando los últimos pasos llegando a la cumbre y fue una vista y un momento epifánico. Entonces, la vista espectacular desde una cumbre, yo viendo todas las montañas del Himalaya, pero más importante, enfrente de mí tenía el Everest, pero ya no lo estaba viendo desde la base, de abajo para arriba, sino se veía solo un poquito más alto. Y entonces yo dije, bueno, y si yo estoy en esta cumbre de 6.200 metros, ¿qué necesito para llegar al Everest? Y sabes que eso me cambia la perspectiva completa de lo que era escalar el Everest, porque pues, yo no tenía ni experiencia, ni dinero, ni nada que pudieras decir que yo iba a poder escalar el Everest. Lo único que cambió en ese momento en mí fue una visión. La visión de ver el Everest y ver que no era algo tan más alto de donde yo estaba, hizo que bajara y empezara un proyecto que duró 3 años. Empecé a investigar, a leer libros, a hacer el plan, a ver cuánta plata iba a necesitar, a darme cuenta que a pesar que era un sueño personal, yo no iba a poder subir sola, necesitaba de un equipo. Y pues ahí empieza un proyecto que se llamaba Rumbo al Everest, en donde también venía a Guatemala, lo compartía y muchas personas me veían incrédulas por ser mujer. O sea, yo después de tanto tocar puertas que no se abrieron, me di cuenta que la razón principal era porque era mujer y las personas les costaba como hacer esa relación de una mujer haciendo un deporte extremo. Entonces, bueno, ahí sí que hay mucho que contar de una analogía, pero yo sé de que tú le hablas a muchos emprendedores y creo que es lo mismo, o sea, los pasos para emprender y hacer una montaña o hacer lo que a ti te apasiona, un emprendimiento, son los mismos. Al final empieza con una investigación, luego tienes que hacer un plan, luego tienes que armar un equipo, necesitas el presupuesto para poder ejecutar el plan, pero en la montaña y así como en la vida hay otros elementos importantes, porque tienes que tener un plan para tú poder ir midiendo el avance y para tener un norte, ¿verdad? Lógico de los pasos. Pero en la montaña y en la vida también tienes que tener la suficiente flexibilidad para cambiar el plan cuando cambia el entorno, porque las montañas en todo momento estamos sujetos a cambios de temperatura, hay viento, no hay viento, se puede subir o no subir, hay peligro de avalancha, hay tantas variables que no dependen de ti, que creo que una de las habilidades más valiosas que aprendí en la montaña es tener la habilidad de adaptarme al cambio y de ver de que, pues sí, hay un plan, sabemos que queremos llegar a la cumbre, pero en esos momentos no se puede, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperamos? ¿Tomamos otra ruta? ¿O qué es? ¿Cómo vas jugando con esas variables? Lo más importante. Ahora, me llama la atención que en efecto recuerdo esa época donde estabas
haciendo este levantamiento de capital y que hiciste una serie de emprendimientos para sumar a otras personas a este viaje. Me encanta cuando tú decías, tenías un obstáculo, y voy a colocar dos. Darme cuenta que el ser mujer podía ser un obstáculo porque no creían que pudieras lograrlo, miedos y demás. Y el segundo, un obstáculo real, que era el asma, que pudiera ser una condición que te imposibilitara este sueño o al menos te lo complicara más. Si hacemos la analogía, todos tenemos ese tipo de obstáculos. Podemos pensar, soy de este país, o nací en esta familia, o no tengo el capital, cualquiera que sean esos obstáculos. ¿Qué hiciste para que eso no fuera en lo que te enfocaras, sino que triunfaras a pesar de esas barreras que empezabas a ver? La preparación, por ejemplo, con el tema del asma, definitivamente sí. Por lo general tengo los bronquios más débiles, pero yo sabía que si respiraba siempre a través de un pañuelito que me ponía sobre el rostro y si me exponía a lugares fríos por mucho tiempo, entonces como que el cuerpo se va adaptando poco a poco a esas condiciones y me iba volviendo menos frágil. La preparación para mí es la columna vertebral de cualquier proyecto. Y en cuanto al hecho de ser mujer, mira, yo ya sentía pasión por escalar montañas, pero gracias a ese obstáculo se unió un ingrediente muy importante que siempre hay que llevar en la mochila y es propósito. Porque cuando empezó a ser tan difícil, yo empecé a agarrar más fuerza para hacerlo, porque decía, si es así de difícil por ser mujer, y así como tú dices, otros puede ser por la edad o por el país donde viene, o sea, solo por nacer como nació en donde nació, ya es un obstáculo inicial y creo que eso es injusto porque todos tenemos la posibilidad de desarrollar lo necesario para alcanzar nuestros sueños. Entonces ya con ese obstáculo yo empecé pues a esforzarme tal vez el doble, pero es así como le pasa a todas nosotras las mujeres cuando queremos llegar a ciertas posiciones, pues tenemos que demostrar el doble. Y obviamente esto ya está cambiando un poco, las oportunidades están mejorando, pero tenemos que aceptar que nuestra cultura, o sea, venimos de culturas pues de cientos de años en donde nuestro rol no era necesariamente de liderazgo. Así que, mira, toqué puertas hasta que con mucha fe, después de 3 años de entrenamiento, imagínate, un mes antes de la expedición me sale el apoyo de la CDAG y te quiero contar cómo fue, porque fue un argentino que vino a Guatemala a hacer un reto de subir los 37 volcanes en 10 días, que lo hizo con Juan Carlos Agastume, que él les dijo a ellos, porque me había conocido en una montaña del Tíbet de 8,200 metros, dice, miren, y ustedes no van a apoyar a Andrea, ella está completamente capacitada para escalar el Everest, y además yo la puedo llevar. Así que entre ellos se pusieron de acuerdo, y entonces ya pues él me llevó y lo logré, y lo que quiero decir con esto es, puede ser de que en ese entonces tuve la necesidad de que alguien más diera fe de que yo lo podía lograr, pero de todos modos yo me siento muy agradecida porque de alguna forma abrí una brecha que estaba difícil para las mujeres en general y pues de la misma forma creo que hay muchas mujeres hoy en día abriendo brecha que seguimos en este proceso difícil de demostrar que todas podemos y bueno, como tú decías, si eres joven, que si eres bajito o alto, o que si eres, al final hay tanto que nosotros podemos desarrollar y un potencial tan grande que vale la pena hacer el esfuerzo que necesitemos hacer. Y me llama la atención que tú haces eco a algo que Harvard hacía un estudio de qué imposibilita a las mujeres a tener más posiciones de liderazgo. Pero el estudio, lo interesante era más bien lo que recomendaba hacer. Y estaba basado en quienes habían logrado tener un éxito y una posición de liderazgo. Y una de las variables es similar a lo que tú mencionas. Decía, una buena red de mentores. El tener buenos mentores te ayuda a ampliar tu visión, a también vencer tus propios paradigmas. Y había ese efecto de un acompañamiento, como de un mentor que te llevara de la mano a otro nivel, simplemente porque te daba como ese aval, como tú dices. Eso se ha visto en diversos casos y me llama mucho la atención que tú lo menciones. Ahora, me llama tanto la atención el tema de escalar una montaña, porque hay múltiples analogías, desde quienes van contigo y cómo conformas un equipo, quienes van
esa mochila que tú llevas, todo lo que tú necesitas, y no todas las cumbres requieren la misma preparación y las mismas herramientas. Pero me llama particularmente la atención lo que sucede cuando ya casi vas a llegar a la cima. Y es algo que conversando contigo tú me decías de una fiebre de la cima. Cuéntame cómo es ese fenómeno, porque estoy seguro que muchos líderes se identificarán con ese fenómeno en particular en otros aspectos de la vida. Por supuesto, pues sí, se llama la fiebre de cima. Eso sucede casi siempre después de los 8,000 metros o cuando ya estás muy cercano. Y es esa sensación que tienes que lo puedes lograr a pesar de que no tendrías las condiciones, ya sea de energía o de recursos o climáticas, y que aún así te vas a la cumbre. Yo no sé si tú viste la película que salió del Everest, pero ese es precisamente el accidente que les pasa a todos, porque a pesar que no tenían que ir a la cumbre, se van todos y entonces fallecen un montón. Y sí, eso es muy común, y te digo que es muy importante con la experiencia adquirir esa habilidad de tomar buenas decisiones, porque en una expedición la regla de oro número 1 es regresar todos con vida. Y la número 2 es alcanzar la cumbre. Entonces, lo más importante no es alcanzar la cumbre, porque la montaña siempre va a estar allí. Pero si tú arriesgas de más y ya no regresas, ya no tendrás la oportunidad de volverlo a intentar. Entonces, es tan importante saber evaluar las condiciones y tomar una buena decisión, porque no siempre es el momento correcto de ir a la cumbre. Muchas veces tenemos que decidir a pesar de que estamos a 100 metros de la cumbre. Eso ha pasado. Personas que han estado a 100 metros, a 50 metros de alcanzar la cumbre del Everest después de 54 días de expedición. Decir, no, hay una tormenta que se acerca, no nos va a dar tiempo de bajar, así que bajamos desde ahorita, y tienen que entrenar un año más y volverlo a intentar al año siguiente. Pero eso es importante porque, bueno, regresaron con vida. Entonces, sí, para los líderes hoy en día ha de ser difícil, ¿no? Porque yo me imagino con lo que está sucediendo ahora, la pandemia, tenemos metas y las queremos alcanzar a toda costa, y estamos viendo que las condiciones extremas que están afuera nos están diciendo no es el momento, hay que posponer, hay que cambiar la estrategia, hay que tomar otras acciones, y creo que es muy importante tomarse el tiempo para reflexionar, para evaluar muy bien las condiciones y tomar las decisiones correctas. Y me parece tan poderoso lo que dices, porque si lo viéramos como dos reglas de vida, todos con vida y luego escalar, llegar a la cumbre, quizá me lleva a pensar en todos queremos llegar a algún lugar, pero es importante cuidar el cómo llegamos a ese lugar. Y es increíble en mi trabajo haciendo coaching y mentoring con líderes. A veces me dicen, mira, logré el éxito que yo creía, pero estoy solo en el proceso. Perdí a veces a mi equipo, o perdí a mi pareja, o perdí a mis hijos en ese proceso de llegar a esa cumbre que yo mismo definí. Pero por otro lado me llama la atención definir qué es esa cumbre, porque esa cumbre puede significar múltiples cosas para personas diferentes. Puede ser, voy a ganar esto, o me voy a disfrutar simplemente el proceso, voy a ser fiel a esos sueños. De todo lo que has aprendido, mi querida Andrea, de vencer esta cumbre, me puedo imaginar cuando llegaste, pero luego cuando tuviste que bajar, porque entiendo que no puedes permanecer mucho tiempo en ese éxito, porque si definimos que el éxito es llegar ahí, entiendo que no puedes pasar mucho tiempo también ahí quedándote, disfrutándolo. Cuéntame cómo es el proceso cuando llegas y luego qué pasa para regresar, porque conversando también contigo me comentabas que las fatalidades también vienen en ese proceso de descender. Cuéntame un poco de eso. Bueno, mira, es increíble que a veces nosotros invertimos muchísimo tiempo en el proceso de entrenarnos para algo, ¿verdad? Puede ser para escalar la montaña en mi caso, o para estudiar un máster o un doctorado, lo que sea. Nos preparamos por años, y luego en una expedición es meses, y luego llegas a la cumbre o alcanzas ese lugar, ese momento que tanto has imaginado, y es fugaz. Yo pude estar en la cumbre solo 20 minutos.
Y Wow. mira, y ahí es donde hay menos oxígeno, ni siquiera es el momento que más te disfrutas a nivel físico porque estás sobreviviendo literalmente. Sin embargo, es el momento justo para darte cuenta desde la cumbre que lo que ves son muchas otras montañas y ya tienes que bajar, reinventarte, irte a la próxima, pero lo que tú dices que es tan importante en estos procesos de coaching es que mi preparación para la cumbre fue una preparación física, pero eso no fue lo más importante, fue la preparación mental y fue la preparación emocional y hasta podría decir espiritual, porque yo sabía que en el intento para ir a la cumbre podía no regresar. Yo creo que en la vida nosotros necesitamos podernos coachar y poder desarrollar todas esas áreas de nuestra vida para poder ir a la cumbre y que esa cumbre signifique un desarrollo real en todas las áreas, porque te vas a quedar muy poco tiempo y si tú sacrificaste cosas importantes de tu vida solo para estar en la cumbre, pues lo ideal sería que esa cumbre sea solo, tengo la posibilidad de llegar a este lugar, lo logré, pero ahí tengo muchas otras cumbres y pues tengo que bajar e intentar otras. Muchas personas pueden sacrificarlo todo para llegar a esa cumbre y cuando eso sucede, al bajar, tienen una gran posibilidad de fallecer. El, el porcentaje de fatalidades en el Everest sucede después de que alcanzaste la cumbre. Entonces sí es una poderosa reflexión. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar nuestras cumbres, nuestras metas? Y pensarlo bien, porque esa cumbre es tan fugaz y es solo la mitad del camino, que muy pronto vamos a estar otra vez en el campo base, en el llano, y eso es donde sucede nuestra vida realmente. Los momentos de cumbre son fugaces, pasan así como meteoritos una vez de vez en cuando en nuestras vidas, pero nuestra vida real está aquí, está ahora, rodeados de las personas que amamos. Y entonces es aquí, en esta realidad, que yo me doy cuenta hoy en día que tengo metas muy distintas, que es más importante lo que hago todos los días que lo que hago de vez en cuando. Yo puedo querer hoy en día alcanzar una meta que se llama un distinto Everest y en lo que me tengo que enfocar es lo que voy a hacer hoy. Es en mi agenda, en esos 15 minutos que le voy a dedicar de tiempo a lo que me va a llevar en 3 años, en 4 años a mi Everest. Entonces creo que las pequeñas acciones diarias hechas de forma constante tienen resultados enormes y no tenemos que cambiar nuestra vida, no tenemos que cambiar familia o realidad, sino que simplemente disfrutar este día a día. Creo que una de las cosas más valiosas que he aprendido es que en las pequeñas cosas en nuestro día a día está el valor más importante que tenemos. Y bueno, significa el mundo. Hoy en día para mí estar aquí en mi nidito, en la casita sin salir, pero nuestra mente, si está con visión, si está con cumbres en el horizonte, pues hay muchísimo que podemos hacer desde acá. Y me llama la atención, hay tanto por dónde tomar metáforas de esto que tú nos has compartido, pero hay una variable que veo que también Kevin mencionaba y es un tema mental mucho más que físico. Y eso es un tema que veo recurrente, no importando la disciplina, inclusive en emprendedores, en empresarios, en artistas, y es cómo vencer esa conversación interior que tenemos. Esos paradigmas, ese no lo voy a lograr, ese me siento cansado, ya voy a abandonar este tema, etcétera. ¿Cómo haces para entrenar esa conversación que tienes contigo misma en esos momentos de crisis? Porque me puedo imaginar que había momentos en donde el cansancio era tal que tú decías, ¿para qué me metí a esto? Y yo suelo decirles a veces a mi equipo, pues yo solito me metí a esto, ¿para qué me metí a esto? Pero tú sabes que hay algo que estás tratando de cumplir y que va alineado a tu propósito. Cuéntame, ¿cómo hacemos para conversar con nosotros mismos desde una forma positiva? Qué buena pregunta. Cuando yo estaba a los 8,600 metros de altura en el Everest, yo estaba con menos 60 grados de sensación térmica, con tanto cansancio, y tuve una situación bastante difícil, y fue que se me rompió la botellita que hacía parte del sistema de oxígeno.
Además de eso, se me rompe eso y se me puede fugar el oxígeno por allí, se me cae un crampón, que son unas puntas de metal que hacen que tu paso, tu pisada, se clave bien en el hielo o en la nieve. Y entonces fue un momento clave y muy crítico porque ahí sentada, yo vi abajo mi carpita en el campo 4 y ese era mi lugar conocido. Yo decía, yo podría estar allí, y veía para arriba y la cumbre aún se veía tan lejos y tan imposible porque iban a ser 12 horas para subir y 6 para bajar. Imagínate 18 horas en esas condiciones extremas. Y entonces, ¿qué fue lo que hice mentalmente? Yo dije, bueno, no sé cómo se me rompió esta botellita, pero fue un problema que tuvo solución. Mi crampón me lo volví a poner. Es un error de principiante que no sé por qué sucedió, pero fue un error que tuvo solución. Uh-huh. Y entonces pude dejar el peso del pasado a un lado. Cuando vi la cumbre y la vi tan lejana y me empezó a dar ansiedad porque ese es el día en donde se dice quién llega y quién no. 1 de cada 3 personas lo logra. Entonces eso me daba tanta ansiedad y tanto peso de que yo tenía que lograrlo, que también tuve que dejar el futuro a un lado. Y Julio, yo creo que cuando estamos en esas situaciones, si nosotros nos logramos enfocar solo en el presente, estar con una atención plena en lo que estás haciendo en este momento y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita, en este preciso instante? En mi caso era tan sencillo como dar un paso y 3 respiraciones. Un paso y 3 respiraciones. Y tomarte ese momento para dar ese pasito y respirar profundo para agarrar energía. Y dar un paso más, porque a la cumbre llegamos dando un pasito a la vez. Y yo he estado en ese mismo momento que tú dices, pero ¿quién me obligó a estar acá? ¿Por qué tuve que emprender ahora las responsabilidades, toda la carga, todo? Y entonces es la mente que está proyectada en el futuro o está en el pasado de tuve que haber hecho otras decisiones. Entonces poder tirar ese peso, dejarlo a un lado y a enfocarnos en el presente, de verdad que nos puede ayudar a empoderarnos y sentir que estamos haciendo un avance ese día. Y ya solo eso es una victoria y nos podemos aplaudir y podemos de verdad agradecernos porque cada paso cuenta, cada paso es importante para llegar a la cumbre. Y me recordabas de algo que un equipo de científicos de la disciplina de las neurociencias hacían un estudio recientemente sobre las tropas élites de la milicia de Estados Unidos. Y era un poco la reflexión cómo hacer para tener un liderazgo en momentos extremos, en momentos de crisis, como el que estamos viviendo. Y me llama la atención que las tropas de los Navy SEALs, que son de estas tropas élites, decían justamente lo que tú acabas de recomendar. En momentos de mayor crisis, de mayor prueba, acorta la meta al presente, lo que hoy tienes que hacer. Y ellos decían, puede ser abrumador pensar en el pasado, pensar en el futuro, simplemente enfócate en el ya, en el ahora. Y me llamó poderosamente la atención que ellos recomendaban cosas como, si usted está en su casa y no sabe qué hacer, vaya y sírvase un té. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué ese consejo? Decía, enfóquese en moverse hacia una pequeña acción. Y me pareció poderoso escucharte incluso hacer la respiración, porque es algo tan simple, pero sin embargo tan importante para tu propia sobrevivencia. Y es algo que me decía un doctor recientemente, Julio, si tú supieras lo importante que es la respiración y que tú duermas bien respirando bien, que eso predice muchos de los temas de la vida y de la muerte. Y son cosas tan simples que a veces en la vida nos enfocamos en las grandes victorias, pero descuidamos esas pequeñas cosas que son lo que nos llevan a lo grande. Así que, Andrea, nos has dado también una cátedra de liderazgo y te agradezco mucho. Sé que te quedas ahora para una sesión de preguntas y respuestas, que hay diversas inquietudes. Te felicito por todas esas cumbres, pero sé que también nos vas a contar ahora, también hay una nueva organización que estás liderando. Sé que estás haciendo múltiples cosas para el desarrollo personal de las personas.
valga la redundancia, y que tú puedas contarnos qué estás haciendo ahora después junto con Kevin, porque estoy seguro que muchas personas se van a beneficiar de todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Andrea. Te pongo un pequeño momento en el backstage para poder contarles qué viene la próxima semana. La próxima semana, déjame contarte que tenemos 2 invitados también de lujo para que tú guardes la fecha. Tendremos nada más y nada menos a Julio Héctor Estrada, que es ex ministro de Finanzas de Guatemala y es el director adjunto de América Latina del World Economic Forum. Y tenemos también a Salvador Pais, que es otro apasionado por Guatemala, director en Funcepa y Fundesa. Y el tema con el que conversaremos se llama aceleración económica. 2 expertos en temas macroeconómicos y microeconómicos que nos conversarán sobre qué podemos hacer, no importa cuál sea tu industria, para activar más rápidamente la economía. Así que eso será en este programa la próxima semana, 5 de la tarde, en los 3 canales que lo estamos transmitiendo. Y por otro lado, te quiero contar que mañana estrenamos otro episodio de Amo los Lunes. Este es exclusivamente en mi canal de YouTube. Quiero mostrarte de qué vamos a hablar. Es un tema que creo que tanto Kevin como Andrea mencionaron, así que será muy relevante aprender de esta variable. Veamos un pequeño adelanto del programa que se estrena mañana. Todos somos iguales en una variable, el tiempo. ¿A qué le dices que sí y a qué le dices que no? ¿Cuáles son tus contactos? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuál es el capital económico que tienes? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Tus hábitos cotidianos. Siempre tendrás tiempo para lo que es importante para ti. El tiempo es infinito, tu vida no. El tiempo se trata de cómo lo administramos y todos los días podemos cambiar para ser una mejor versión de nosotros mismos. Así que no te lo pierdas, el estreno mañana de un episodio más de Amo los Lunes. Así que quiero invitar a nuestros panelistas. Voy a invitar tanto a Andrea como a Kevin, que nos han dado diversas lecciones. Esta es una Mentor Sessions de verdad para escucharla tranquilamente y reflexionar. Creo que ambos nos han mostrado por qué son campeones, pero por otro lado que el éxito no es casualidad. Implica mucha preparación, mucho sacrificio y sobre todo tener una claridad de propósito y luchar incansablemente por esos sueños. Entonces quisiera hacerles una pregunta a ambos que me encantaría explorar una variable que ustedes ambos hablaron de cierta forma. Y es, ambos hablan de, tenía claro un propósito, tengo claro un propósito, esto que me apasiona y lucho por ello. Sin embargo, suelo decir que es un enorme privilegio y una enorme bendición decir eso. Tengo un propósito. Hay muchas personas que me preguntan, Julio, no sé ni siquiera qué me apasiona, no sé cómo descubrir mi propósito o cómo descubrir, y voy a hacer la analogía acá, mis Olimpiadas. No sé cuál es mi Everest. ¿Qué consejo le darían a estas personas para encontrar y empezarse a encontrar consigo mismos y empezar a descubrir ese propósito y ese llamado? Y aquí pregunta para ambos. Bueno, si quiere hablo yo. Gracias, Kevin. Bueno, lo primero que hay que hacer es que a uno le guste, que le apasione, que uno ame lo que uno hace. Eso es lo más importante, porque en el camino va a haber momentos donde la rutina va a llegar, donde el aburrimiento va a llegar. Entonces cuando uno ama algo, va a llegar, pero como que eso va a ganarle a la rutina y al aburrimiento. Y la otra cosa es, mucha gente confunde un objetivo o ser una persona exitosa con algo muy grande, algo muy extraordinario. Y no, los propósitos en la vida pueden ser diarios, pueden ser pequeños, no precisamente tienen que ser grandes. Entonces, no aferrarse a algo como que muy, muy grande para ser una persona exitosa. No, uno puede ser una persona exitosa siendo un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa.
una buena persona, con eso ya es un objetivo cumplido. Entonces, eso que creo que serían mis dos consejos para que la gente logre sus sueños y sus objetivos. Y resumo esos dos puntos que me parecen poderosos. Lo que te apasiona, y suelo decir que pasión significa sufrimiento, y no es una palabra que pensemos que eso es lo que significa, pero es porque estás dispuesto a sufrir. Porque como bien nos dice Kevin, las cosas que valen la pena cuestan y hay momentos donde habrá sufrimiento. Y lo segundo, enfocarse en lo que tenemos en la mano, ser fiel en esas pequeñas cosas que nos llevan a grandes cosas y no desechar eso que podemos hacer con excelencia en cada cosa que hagamos. Y me encantan los ejemplos cotidianos que nos da Kevin. Mi querida Andrea, ¿qué piensas? Sí, yo quisiera agregar al excelente aporte de Kevin que yo creo que la pasión te encuentra en la acción. Si yo nunca hubiera escalado una montaña nevada, nunca me hubiera dado cuenta que las montañas me apasionaban. Entonces, para todas esas personas que no saben qué les apasiona, cuál es su propósito, yo creo que es muy valioso ponerse a hacer experiencias nuevas, probar cosas que nunca han probado, porque de repente en alguna de esas la encuentran. Me parece tan práctico y sobre todo poderoso el consejo que la pasión te encuentre haciendo cosas, la acción. Y si nos damos cuenta en la historia tanto de Kevin como de Andrea fue dar acción, empezar a probar eso que iba en camino a ese gran propósito. Ahora, mi segunda pregunta tiene que ver con, estamos en un mundo evidentemente conectado, cada vez más las redes sociales tienen una influencia y cuando empezamos a avanzar, a lograr cosas, sin duda empezamos a ser personajes más públicos. Y públicos puede ser en las redes sociales, puede ser en mi entorno de trabajo. Toda persona que empieza a tener mayor liderazgo, si lo vemos el liderazgo como un triángulo, empezamos por un lado a estar un poco más solos, porque vamos escalando, pero la base también es más grande. Hay más personas que nos están observando. ¿Cómo hacemos para manejar el entorno social? Porque hay que cuidarnos mucho de qué entra a nuestra cabeza y eso lo he visto muchas veces por personas exitosas que recomiendan diversas metodologías para mantenernos centrados. Por un lado decían, a veces el éxito te dicen tantas cosas que empiezas a creer que eres una especie de superhéroe y eso te aleja de seguir teniendo éxito. Y por otro lado, también si solo escuchas las opiniones negativas, te lo puedes terminar creyendo y ya no sigues en pro de tus sueños. ¿Qué consejo le darían a las personas para manejar tanto el éxito como el liderazgo y sobre todo el entorno social de más personas? Sí, bueno, nosotros somos humanos, somos personas de sentimientos, entonces es inevitable tener emociones de tristeza, de enojo, de alegría. Y es incluso hasta saludable poder expresarlas, porque es bueno sacar todo ese tipo de emociones. Lo malo es aferrarse o concentrarse solo en lo negativo, solo en las cosas malas. Entonces, mi consejo iría en ese sentido, expresar los sentimientos sin hacerle daño a la gente, por supuesto, y ya después tomar el momento para reflexionar y pensar qué cosa he hecho bueno y del error que he cometido, sacarle el mejor provecho para no volverlo a cometer en un futuro, para que no me vuelva a pasar ese tipo de experiencia. Y me encanta lo que tú decías, sin daño a terceros. Cómo cuidamos también a los demás en el proceso, es algo que también Andrea lo decía, pero también tener esa humildad de saber escuchar y discernir, tomar lo bueno y lo malo ante cualquier situación. Mi querida Andrea, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que algo que me ha ayudado mucho es comenzar el día con una pequeña práctica de gratitud, porque la gratitud siento que me hace tener siempre los pies sobre la tierra y agradecer por todo lo que yo tengo. Es que yo valore, que no lo dé por descontado, que ay, así deberían de ser las cosas conmigo, porque en cualquier momento, lo hemos visto ahora solo con la pandemia, la realidad puede cambiar drásticamente. Entonces, mantener una actitud de mucha gratitud es muy útil. Y lo otro que pienso para que
sea, siempre mantener así ese chequeo, ¿verdad? De ver cómo me proyecto, porque sí tiene razón, a mí particularmente me abruman las redes, porque yo en la montaña pasé 5 años sin internet. ¡Wow! Entonces, o sea, viajando y todo, entonces cuando empezó Facebook y todo eso, yo andaba escalando, y te digo, yo no soy tanto de estar así en redes, me abruma, no sé ni mucho qué hacer, pero cuando entro y quiero postear algo, siempre recuerdo el hecho que nosotros somos como que fuéramos medios para poder transmitir cosas, y que cuando nosotros multiplicamos las bendiciones que recibimos, pues eso, o sea, al compartir lo multiplicamos. Entonces, en mi priming, o en esa práctica que tengo todas las mañanas, hago un ejercicio de respiración y doy gracias por 3 cosas cada día son distintas cosas. Luego hago otro ejercicio de respiración y luego visualizo mi futuro, visualizo en dónde quiero estar, y siempre pienso, bueno, todo lo que yo comparta o que yo pueda hacer un medio positivo para las personas, me baja muchísimo esa ansiedad de redes que a veces me da, porque ya digo, bueno, yo soy un medio, hay muchísimos otros medios y yo solo estoy compartiendo lo que tengo, lo que recibo, no me estoy inventando nada. Entonces yo digo, bueno, lo que soy, y obviamente aquí estamos para mejorar, para desarrollarnos, para aportarnos unos a los otros, y ya con ese sentir, pues me siento más cómoda de estar en redes. Me encanta lo que tú decías del agradecimiento y el enfocarse conscientemente en dar gracias por eso que sí tenemos, y ver la abundancia que sí existe. Y por otro lado, la intencionalidad con la que hacemos las cosas. Podemos decir, yo voy a compartir esto porque mi intención es en realidad ayudar a otros, bendecir a otros, y esa es la intencionalidad, y voy a ser fiel conmigo mismo con lo que estoy haciendo. Así que excelentes consejos. Tú resumes también. Muchas gracias. Y mira, me llama la atención hacerles una pregunta que yo sé que a ambos les ha pasado. Kevin con una lesión, en tu caso, Andrea, también con a lo mejor un cambio climático en un momento donde tenías que avanzar, una avalancha, cosas que no están de nuestro lado, sino que son situacionales y que vienen con el hacer eso que nos apasiona. Estamos viviendo un momento similar en donde hay personas que están teniendo que replantearse su vida misma como consecuencia de esta pandemia. Negocios que están cerrando, no por una mala gestión, sino que simplemente nadie pudo haberse preparado para una situación tan drástica. Así que la pregunta que yo les tengo es, ustedes que han pasado por esos momentos de cambio abrupto, de cambio donde tienes un sueño, estás ilusionado de seguir, y en eso una lesión. Estás avanzando en pro de la cumbre, te has preparado, y en eso una avalancha. No estaba de tu lado, pero toca, y eso te impacta todos tus planes. ¿Qué consejo les damos a las personas para que se enfrenten a eso que es totalmente imprevisto? Bueno, yo lo que podría decir es una cosa que le tengo muy claro. Lo pueden tomar como religioso, como karma, como sea, pero las cosas pasan por algo. Lo que pasa es que uno en el momento como que no tiene la sabiduría o la inteligencia del saber del por qué pasa. Y en el camino uno se va a dar cuenta de que era necesario esa pausa, hacer esa pausa. Entonces, que estén conscientes de que las cosas pasan por algo, no dejar de pensar de que ya el objetivo o el sueño ya está roto, ya no se puede cumplir, sino que tomar paciencia, de aprovechar esa pausa que le está dando la vida obligatoriamente para poder pensar bien las cosas y cómo se podría hacer de una mejor manera para poder lograr sus sueños y objetivos. Entonces yo creo que ahí en eso iría mi consejo, de que la gente sea paciente, que las cosas pasan por algo y de que tarde o temprano van a ver del por qué tuvo que existir esa pausa, para que en el camino que siga después vayan con mejor material para llegar al éxito. Excelente. ¿Andrea? Yo aportaría perspectiva. Como bien dices, tuve 2 expediciones que se truncaron, una vez porque hubo una gran avalancha y perdí a 3 miembros de mi equipo, y el año siguiente, que fue en 2015, un terremoto.
Esas cosas que decís, aquí estoy y cuáles son las posibilidades de que suceda, pues no sucedió. Y perspectiva, porque hubo fatalidades, fue algo muy duro, traumático, pero al final muchos sí quedamos con vida. Y así como dicen, siempre que hay vida, hay esperanza. Y cuando estamos vivos, tenemos la posibilidad de reinventarnos, de hacer algo al respecto. Y creo que esas dos experiencias pasadas me dieron mucha fortaleza ahora que está sucediendo esto, porque mira, totalmente fuera de nuestro control. Yo también tuve que cerrar operaciones físicas en mi negocio, tuve que ahora reinventarme completamente. Fue muy duro, el equipo que yo tenía ya no es el equipo que tengo hoy en día, pero me está ayudando, ¿verdad? A decir, tengo que poner las cosas en perspectiva y pues aquí tenemos mucho, ¿verdad? Pensando en la gratitud, tenemos mucho que podemos hacer y usar a nuestro favor, cosas que se ven como una desventaja, lo tenemos que usar a nuestro favor para reinventarnos y que lo que hagamos a partir de las dificultades que estamos viviendo ahora sea mucho mejor de lo que teníamos. Y me encanta lo que ambos dicen. Por un lado, tener una certeza que hay un plan en medio de todo, dejar que las cosas sucedan porque por algo pasaron. No sabíamos qué iba a pasar si no pasaban, pero también ese equilibrio de verlo en perspectiva. Y acá es verlo quizá como desde arriba de la montaña, donde todo se ve en pequeño. Es algo que a mí me pasa siempre que he tomado un vuelo. Siempre que he tomado un vuelo y tomo altura, todo pareciera ser pequeño, lo que veo cuando estoy en tierra, pero es una disciplina de ver las cosas en perspectiva. Y por otro lado, siempre que he tomado un vuelo, agradezco por las cosas que dejo en tierra, porque incluso desprenderme de mis hijos, de mi país, de todo lo que amo, también me hace agradecer eso que tengo en un momento de donde hay que tomar perspectiva. Creo que es bastante profundo lo que nos cuentan. Estamos en una situación en donde se ha perdido la vida, en donde en muchos casos ha implicado una reinvención forzosa de múltiples cosas. Pero creo que mientras podemos agradecer eso que sí tenemos, ver en perspectiva que tenemos vida y podemos ayudar a otros que a lo mejor están en una situación más compleja, y sobre todo lo que recomendaba Kevin, que tiene mucho que ver con tener una fe que lo mejor está por venir. Así que les quiero hacer algunas preguntas finales y siempre hago esta pregunta cuando estamos redondeando estos programas y es una pregunta de un tweet. Si ustedes tuvieran que escribir un tweet que resumiera muchos de sus aprendizajes de vida o a lo mejor algún consejo que recibieron y que quieren darle una perla de sabiduría a otras personas, ¿cuál sería ese tweet? Muy buena pregunta. Tienen más de 140 caracteres, no se preocupen. Les dejamos libertad ahí de expresión. Bueno, si quiere que hable ella primero, que voy a pensar un poquito. Bueno, yo pondría, para llegar a la cumbre, lo único que tienes que hacer es dar un paso más todos los días. No me pasé. Me encanta. Para llegar a la cumbre, dar un paso más todos los días. Y eso creo que es una reflexión para estos tiempos en donde estamos pensando, tenemos tanta incertidumbre. Y déjenme hacerles una confesión pública. Yo cuando esta semana que pasaba no salió la prueba de la vacuna de COVID-19, sentí una pequeña tristeza que no les puedo imaginar, no se imaginan, porque decía, bueno, esto está para quedarse y no nos preparamos para un sprint, sino para una maratón. Y tenemos que prepararnos mentalmente para un plazo mayor. Y eso implica una reinvención en múltiples cosas de nuestras vidas mismas. Pero si algo también me ha enseñado esta crisis, es algo que tú muy bien nos dijiste, Andrea, que es la pasión te tiene que encontrar con la acción. Y ante momentos de más duda es donde más hay que hacer un pequeño paso para adelante. Y que gracias, Andrea, por ese tweet. Mi querido Kevin. Bueno, yo diría, una persona extraordinaria no es aquella que es inmortal, sino aquella que hace una cosa extra de lo ordinario. Buenísimo.
y nos damos cuenta, creo que esa reflexión, mi querido Kevin, muestra lo que ha sido la esencia de estas Mentor Sessions. Me ha encantado presentar a mis amigos, a la gente que me inspira a mí, así como ustedes, y me he dado cuenta en cada sesión que son personas ordinarias que hacen ciertas cosas de forma extraordinaria. Y es esa pasión que hacen, ese propósito que nos inspira y nos deja tantas lecciones. Así que les agradezco a ambos por esta sesión. Ha sido una cátedra aquí. Ustedes pueden ver decenas de comentarios de personas que han estado conectadas y que les desean todo lo mejor, pero que les agradecen también por esta filosofía de vida que nos ha inspirado, que nos deja tanto y que nos ayuda particularmente en estos momentos de cambio. Así que muchísimas gracias. Quiero recordarle a nuestra audiencia, antes de despedirnos de nuestra sesión de la semana entrante, otra Mentor Session donde hablaremos de aceleración económica con Julio Héctor Estrada y Salvador Pais, una sesión de lujo. No se lo pierdan y desde ya preparen sus preguntas siempre en este mismo programa. Así que mi querida Andrea, mi querido Kevin, muchas gracias por esta sesión. Gracias a todas las personas que se unieron. Seguimos creyendo que lo mejor está por venir. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Feliz noche. Nos vemos. Un gusto. Un gusto, Kevin. Gracias, Julio. Nos vemos.